hoy día, por las cuestiones del tiempo, vamos a abreviar solamente la intervención de los panelistas, y en la tarde volveremos a reencontrarnos aquí a las 3. Por favor, la doctora Marta Solesi es docente de nuestra planta estable. Doctora Ramón, en primer lugar, felicitarle por su brillante exposición. Creo que ya se ha dicho en esta sala que lamentablemente en promedio los cursos de filosofía en la secundaria, a nivel de secundaria, no existen. Sería bueno agregar que en el año 1962 se dio una programación realizada por un destacado filósofo nuestro, el área es nuestra, el doctor Augusto Salazar-Rondi, y en la parte de lógica por el estimado maestro, el doctor Francisco Vilo Quesada. Después de 30 años, surgió como un programa experimental, pero después de 30 años en que no se le evaluó mayormente, algunos hicimos unas críticas constructivas, pero no se evaluó el programa a nivel nacional, por lo menos, se lo erradicó y nosotros, los profesores de filosofía, hasta la fecha no conocemos las razones por las cuales se erradicó. Esto quiere decir que a la universidad llegan nuestros alumnos sin conocer absolutamente de qué se está hablando cuando se habla de filosofía. Y nos estamos enfrentando a jóvenes que oscilan entre los 18, 20, 21 años. Pongo en este contexto la situación porque los cursos de iniciación a mi criterio son todo un reto para el profesor de filosofía. Es decir, qué asuntos se van a tratar, qué actitudes se van a reforzar o crear, es la pregunta que nos estamos haciendo cada vez que empezamos a hablar. Usted ha puesto muy bien el acento en una educación en un momento de crisis, en una situación de tensión. Ahora bien, mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuáles son, a su criterio, aquellos problemas filosóficos que van a hacer que nuestros alumnos se aproximen a la tarea de hacer filosofía? ¿Y qué actitudes serían aquellas que deberíamos tratar de crear o de reforzar las que ellos traen? Bien. Sí. Claro, bueno, esto no está hecho para esta mano. Cierto. Yo quería primero decir que en nuestros distintos países las situaciones pueden ser distintas, ¿no? No sé si todos sabemos, pero Brasil, al revés que el Perú, en 1964 la dictadura erradicó filosofía. Y recién en el 2008 se volvió a imponer filosofía en la enseñanza media. Fueron no sé cuántos años, pero más de 40 años sin filosofía. Quiere decir también más de 40 años sin formar profesores de filosofía, sin que hubiera experiencia en la enseñanza de la filosofía, sin que nadie se pudiera plantear problemas sobre, por ejemplo, qué problema filosófico trabajar, qué actitudes, etc. Bien, la situación en Brasil ha cambiado y tienen un desafío propio, que es cómo seguir saliendo de ese pozo, ¿verdad? En Perú vamos por un camino similar, por lo que estoy viendo, porque desde el 92 hasta aquí pasa bastante tiempo. En México hubo
hubo un intento de sacar filosofía este año y logramos 4 bachados. Yo creo que en ningún lugar estamos seguros. Y creo además que a veces puede ocurrir que seamos nosotros mismos los que en definitiva nos justifiquemos, que hagamos tan mal las cosas que nos lo deseamos. Entonces, yo no le voy a contestar diciendo que ahora, por ejemplo, lo que pasó en Uruguay en la situación de sí, un punto en el que coincido con la pregunta, porque podría haber sido formulada de otro modo. La pregunta sobre cuáles son los problemas que subrayó la palabra problemas. Usted no me preguntó cuáles son los autores, no me dijo cuáles son los temas, no me dijo cuáles son los sistemas filosóficos, me dijo cuáles son los problemas. Entonces ya tenemos un interesante avance. Se trata de organizar los espacios filosóficos que tengamos en función de problemas. No sé si uno puede decir los problemas filosóficos, porque lo filosófico quizás no se refiera a tal o cual problema, sino a trabajar el problema que sea en la radicalidad de mayor profundidad, recurriendo a la mayor parte de recursos de que pueda disponer. ¿Verdad? Es decir, hay gente que trabajaba, por ejemplo, el problema de Dios. Tomo esto como ejemplo, podría ser otro. Problema filosófico indiscutible, uno de los temas clásicos. Bueno, hay 2 problemas, el de la existencia de Dios y el de la esencia de Dios. El problema de la esencia de Dios tiene tal corriente, tal posición, tal otra y tal otra. El de la esencia de Dios tiene tal y cual. No estoy planteando ningún problema. No estoy planteando el problema que un chico podría venir y decir, Dios existe. Pues si no, a lo mejor es un problema muy abstracto. Bueno, ¿qué va a pasar conmigo cuando me muera? Que es por el lado que a muchos le podría resultar importante. ¿Qué sentido tiene mi vida, puesto que voy a morir? ¿Cómo organizo? Bueno, no sé. Quizás son nuestros alumnos los que nos puedan plantear mejor los problemas, si somos capaces de llevarlos. Yo contesto por una anécdota una vez que me tocó dar una clase a un grupo no mío en un pueblo en la frontera entre Uruguay y Brasil. ¿No? La profesora no había entendido mucho y me conté la clase. Le digo, bueno muchachos, ahora que están al fin del curso de un año de filosofía secundaria, ¿qué es para ustedes la filosofía? Para mí la filosofía es la madre de todas las ciencias. Para mí la filosofía es el amor a la segunda mujer. Bueno, ¿qué quiere decir eso? No me digas definiciones, decime una definición tuya, vital, ¿qué es para ti la filosofía? No me entendí lo que estaba hablando. Entonces, cambié de pregunta. Denme un ejemplo en que algo de la clase de filosofía lo hayan aplicado fuera, no de la clase de filosofía, fuera de la circunstancia de la vida, en cualquier otro ambiente. Y uno de los chicos me dice, que era chiquito, dice, me sirvió, de paso esto era un modelo de posible currículum. El chiquito dice, me sirvió porque aprendí que mi perrito se lee la saliva cuando va a comer por algo y no por instinto, o por instinto y no por él. Evidentemente era lo que los profesores han enseñado, la experiencia de Pablo o algo por el estilo, y disciplina entendió lo que entendió. Y le digo, ¿y eso para ti un problema? Bueno, es una cosa interesante. No creo que los problemas los podamos definir como cosa interesante. Pensá un poquito más y sin contarme intimidades, ¿cuál sería para ti un problema en la vida? Y me dice, no entiendo, ¿qué es un problema? Digo, una de esas cosas que no te dejan dormir. Entonces yo pienso un poco y me dice, ¿por qué tengo los profesores que tengo y no otros? No creo que no puedas dormir por eso.
¿verdad? Pero está bien, pero estoy seguro que si pensás un poquito más, me vas a decir otro. ¿Por qué tengo los padres que tengo y no otros? Bueno, ya es evidente que es un tema que se puede llevar a una dimensión filosófica y de profundidad, porque detrás de esa pregunta vaya uno a saber qué hay. Interesante. Y otro más. Y ahí me hizo la pregunta que yo utilizar recién, y con esos términos. ¿Qué va a pasar conmigo cuando me muera? Terminó de decir eso y otro compañero saltó y le dijo: ¿y qué te importa lo que va a pasar cuando te mueras si no ya no vas a estar? Y otra saltó y le dijo: ¿cómo no me va a importar si según lo que yo piense que pase después de la muerte va a ocurrir, voy a hacer una cosa u otra? Y otro dijo: a los viejos les importará la muerte, a mí soy joven, me importa vivir. No. ¿Se entiende? Ahí había un problema. Pero ¿cuál problema? Ese, mis problemas. No importa cuál problema, lo que importa es que transforme filosóficamente el problema. Porque puedo dar el más importante problema del mundo, si hay uno, y hacerlo de tal modo que las almas se guarden profundamente como Agatón y Aristófanes, y que la filosofía se transforme en el vino, no que los emborracha con alegría dionisíaca y les permite salir a bailar en el gimnasio, sino que los mueva y los mantenga sin enfrentar los problemas. Y las actitudes son las actitudes que van por justamente despertar una actitud crítica problematizadora de uno y de animarse a plantear los problemas y a enfrentarlos en vez de mejor sobre esto comienzo, porque son tan chiquitos y hay tan grandes poderes en el mundo que, bueno, corto el curso. Si me dejan hablar, sí lo dejo. El problema es gracias, que Boris. comer. Gracias, Boris. Julio, perdón. Bien. Doctor Mauricio Largón, muy expresivo, habla de la atención y la contradicción. Yo quisiera entrar de la siguiente forma. Vemos la educación como tragedia, como comedia, y le vemos la filosofía como tragedia, como comedia. ¿Cómo interpretamos la educación? Estamos en crisis, muchos espantamos y corremos, pero usted plantea una actitud de enfrentamiento ante el espanto, salir, afrontar. Quizás eso es lo que pasa en muchos de nosotros, esa capacidad de no encontrarnos la salida ante la crisis que está presente. Sin embargo, la misma filosofía de educación son hermanadas de las capacidades creativas, sí, críticas que tienen ambas, más la filosofía de educación. ¿Cómo me perdí? La filosofía de educación tiene esa capacidad creativa y crítica. Por lo tanto, debemos aprovechar la confusión de ambas para crear algo positivo. No solamente nosotros, sino también de nuestros estudiantes. Usted habla de diálogo, pero la pregunta es: ¿qué tipo de diálogo? El diálogo está en la sección griega, que es inmensamente rica, o de repente preguntamos el diálogo tipo Alan García, un diálogo de sordos, un diálogo de mudos, que en muchos países también es completo. O que decimos a los nativos de la Amazonía: dialoguemos, pero no nos sentamos a dialogar, solamente nosotros queremos hablar. Entonces, quisiera que usted haga una precisión mayor sobre este tipo de diálogo. La voy a hacer cortita. Digamos, sí, la filosofía es un diálogo de sordos, con un verdadero diálogo de sordos, que empieza por pensar que tanto dialogan los sordos y cómo dialogan los sordos. Y claro que dialogan. Y cuando yo empleo el término diálogo de sordos, estoy descalificando los sordos, estoy diciendo que hay ciertos seres humanos que... Entonces, hago una precisión. La primera es que todos los seres humanos son capaces de dialogar. Todos los seres humanos son seres humanos. Todos somos iguales. Principio de igualdad y punto de partida. Diálogo
El diálogo desde la mayor radicalidad de la posibilidad de entenderse, entre alguien que es sordo y alguien que es hablante, entre un hablante que no domina la lengua de señas y un sordo que se maneja con lengua de señas. Quiero decir, estoy en la situación, planteo el diálogo en la situación más extrema, ¿verdad? Uno de una cultura y otro de otra, que empiezo porque no entiendo bien tu lengua o tu idea o tu imagen. Yo entendí bien tu imagen, sé que no la dijiste en ese sentido, ¿verdad? Pero requiero desmontarla. Entonces, el tipo de diálogo que va a fondo parte, primero, porque ambos admiten que hay un problema. Que ante el problema no se expande y no huye. Hay muchas formas de espantarse y huir. Una es, bien, hay un problema, el problema sos tú. Mi forma de huir es atarte, ¿no? Entonces, la condición del diálogo no huir, y no huir es enfrentarlo. ¿Qué pasa en diálogos del tipo político? No sé, como dijo lo de Alan García, no conozco la situación de Perú, pero ubico la situación en otros lados. Alguien que dice, bien, yo estoy seguro de que creo en esto y de aquí nadie lo va a mover. Yo estoy convencido de que tú crees en esto y de aquí nadie te va a mover. Bueno, entremos al diálogo. Puede ser una maniobra para destruirte o, en el mejor de los casos, puede decir, bueno, vamos a transar un poquito de aquí, un poquito de allá. Y ninguno de los dos hace el menor cuestionamiento de sí mismo. Yo estoy hablando de un diálogo en el sentido de diálogo intercultural. Aquí hay un logos que dice, por ejemplo, palabras de un filósofo español, este Jesucristo, el verdadero Dios y el verdadero Logos, primero y único que hay en el mundo, y no es necesario ningún diálogo, los otros se tienen que convertir a el pensamiento del verdadero Logos. ¿Se entiende? Porque estoy cuestionando a fondo el para qué de algo. Lo mismo vale para la filosofía. Solo puedo decir el para qué quiero la filosofía, diciendo para qué quiero la filosofía. No diciendo, además te vas a aludir porque la gente va a ser más inteligente y va a poder aprender mejor matemáticas, y es una habilidad que le sirve para desarrollar otras habilidades. No, ya está. No me puedo quedar con eso, porque voy a terminar haciendo una pseudo-filosofía. Bueno, como creo que usted tiene un nombre, yo no tengo que ¿no? Ya se me pasó hasta la hora de la siesta. Muchas gracias, Mauricio.